Bueno, hermanos, me gustaría primero que nada saludarles, desearles las más ricas bendiciones, ¿cierto?, en el Señor, por todo lo que Él ha sido con nosotros, por cómo Él nos ha bendecido. Sabemos que estos tiempos son difíciles y que no es fácil enfrentarnos, ¿cierto?, a esta situación, pero de alguna otra manera, ¿cierto?, todas estas circunstancias nos permiten poder reunirnos, poder hablar, poder anunciar la palabra del Señor, ¿cierto?, entre cada uno de nosotros y poder compartir de una forma distinta, pero a la vez, ¿cierto?, gozarnos con la presencia y con la palabra del Señor. El día de hoy, ¿cierto?, vamos a realizar un estudio bíblico, continuando con esta serie de estudios bíblicos, ¿cierto?, acerca de los nombres de Dios. No va a ser un estudio muy extenso, la idea es poder que a la vez que usted vaya escuchando esto pueda ir buscando los versículos bíblicos y pueda ir haciéndose preguntas si es necesario y posteriormente a lo mejor esas preguntas hacerlas por algún medio, por medio del WhatsApp de la iglesia, por medio de algún video, alguna forma, ¿cierto?, en la cual podamos comunicarnos y podamos establecer también una comunicación que es lo que se necesita, ¿cierto?, en este tipo de estudios bíblicos. Voy a tratar de tenerles el estudio, ¿cierto?, de dos maneras, tanto en video, ¿cierto?, que va a estar subido a YouTube, va a estar publicado también en el WhatsApp de la iglesia y por medio de un audio también, ¿cierto?, para aquellos que no tengan acceso, en este caso, a, a un video o a ver el video, ¿cierto?, en YouTube. Les voy a pedir primero que antes de que comencemos podamos orar al Señor para que Él nos pueda dirigir. Señor amado, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, por tu misericordia. En esta hora, Señor, te rogamos que nos guíes, Señor, que guíes nuestras vidas, que nos puedas hablar y enseñar a través de tu palabra, Señor, que puedas motivarnos, Señor, a aprender de ella, Señor, y que ante todo, Señor amado, ante cualquier cosa, podamos anteponer tu presencia y tu misericordia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Eh, el nombre de Dios que en esta hora nosotros vamos a estudiar es el nombre de vencedor, ¿no? Cuando hablamos de vencedor, ¿cierto?, claramente la alusión que se nos está haciendo es de alguien que ha vencido, ¿sí?, que ha logrado una victoria, ya sea en una situación particular, en una batalla, en lo que tenga que ver, ¿no?, en una guerra. Alguien que ha vencido, que ha logrado derrotar a su enemigo, básicamente, ¿no? Un vencedor, ¿cierto?, es alguien que producto de una pelea, de una disputa, ¿cierto?, entre dos grupos, ha logrado vencer sobre el otro grupo, ¿cierto?, y ha conseguido la victoria. Cuando hablamos de vencedor en el contexto de la Biblia, ¿cierto?, hablamos de Dios, Dios como el vencedor, ¿cierto?, sobre las fuerzas del mal, como el vencedor sobre el pecado, como el vencedor, ¿cierto?, sobre la muerte, como el vencedor sobre todas aquellas cosas, ¿cierto?, que se anteponen a Él y que son básicamente sus enemigos, ¿sí? Vencedor incluso sobre nosotros mismos, su humanidad. Él nos ha vencido. Él ha vencido nuestro orgullo, Él ha vencido nuestra iniquidad, Él ha vencido, ¿cierto?, aquello que nos separaba de Él, y hoy día ya no somos sus enemigos, sino que somos amigos de Dios, somos parte de este pueblo que está batallando, que está luchando. Nosotros también somos parte de esta lucha, ¿cierto?, en la cual sabemos por declaración bíblica y divina de que Él, ¿cierto?, es, en este caso, el vencedor. Entonces, partimos primero de la idea básica, ¿cierto?, de que Dios es omnipotente, ¿no? Dios tiene todo el poder absoluto, ¿cierto? Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer, no hay nada que Él no pueda hacer, ¿no? Todo lo que Él se disponga a realizar, a crear, a obrar, ¿cierto?, es algo que Él va a hacer y que lo va a realizar. No hay nada que se pueda interponer entre su voluntad, ¿cierto?, y las cosas que Él va a hacer. Es decir, lo que Él se propone, Él hace. Y eso es una realidad, es una verdad innegable, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Dios es omnipotente, pero además Dios es soberano. Es decir, tiene el control absoluto sobre toda su creación. Es decir, no solo hace lo que Él quiere, sino que nada de lo que ocurre fuera de su voluntad, ocurre fuera de sus designios, ocurre fuera de lo que Él establece, ¿sí? Es decir, Dios tiene el control absoluto en sus manos. Él hace lo que quiere, pero a la vez nada que ocurra va a ser algo que Él no quiera que ocurra, ¿sí?
todo ocurre por su voluntad, todo ocurre porque Él quiere que las cosas ocurran. Entonces ahí, ¿cierto? Cuando nos surge un dilema que a lo mejor muchos de nosotros ya tenemos resuelto, ¿no? Pero que que la humanidad, ¿cierto?, se ha preguntado y establecido a lo largo del tiempo, ¿no? Y siempre es la pregunta y es la disyuntiva respecto de la persona de Dios, es, bueno, sí, entonces, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, si Dios tiene el control sobre todas las cosas, entonces, ¿por qué sigue existiendo el mal? ¿Por qué Dios no vence de una vez y por todas, ¿no?, al mal? ¿Por qué no derrota de una vez y por todas, ¿cierto?, al enemigo, a las huestes que se anteponen a él? ¿Por qué de una vez por todas, ¿cierto?, no acaba con aquello que causa tristeza y dolor a la humanidad? ¿Por qué finalmente aún sigue existiendo el sufrimiento? ¿No? Preguntas válidas y preguntas que probablemente más de algunos de nosotros nos hemos hecho alguna vez, ¿no? Respecto de quién es Dios, respecto de por qué estas cosas ocurren así, ¿no? Preguntas como ¿por qué todavía niños mueren de hambre en el mundo? ¿Por qué hay tantos niños que mueren producto de la guerra y de la maldad? Sabemos que es de la maldad de los hombres, pero finalmente ¿por qué esa maldad no es acabada de un término, ¿no? Y listo, ¿sí? Siendo que Dios tiene el poder y tiene el control absoluto para hacerlo. Ahora, como estas son preguntas válidas, ¿no? Son preguntas que nos establecemos nosotros a nosotros mismos y que nos hacemos y que el mundo se hace, ¿no? ¿Qué es lo que podemos establecer finalmente, ¿no? Siempre hemos cuestionado a Dios por ese tema, ¿no? Pero Dios es claro y es firme en esto, ¿sí? Algunos incluso han llegado a decir, ¿no?, que Dios no ha hecho nada por el mal, que Dios no ha solucionado el problema y que Dios es alguien que está de manos cruzadas o de brazos cruzados, ¿cierto?, no solucionando algo que necesita una solución evidente, ¿sí? Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que Dios no está con los brazos cruzados, que Dios no es que esté haciendo nada. Pero también a partir de eso, nos puede surgir otras preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que impide finalmente que Dios haga esto? ¿Qué es lo que impide finalmente que Dios actúe ante la maldad, que Dios determine la extinción completa de todo aquello que es malo, de todo aquello que es malvado? ¿Es acaso nos volvemos a preguntar, ¿no?, que Dios no ha hecho nada, sino que ha visto, ¿cierto?, que la maldad se acumula y se acumula y se acumula y Él no ha hecho nada? Y la verdad es que por la palabra del Señor sabemos que no es así, ¿no? Dios viene venciendo el mal desde el inicio de la humanidad y estableciendo cómo ese mal ha sido derrotado en constantes e innumerables ocasiones, ¿no? Podemos ver a lo largo de la historia bíblica cómo muchas veces Dios derrota a la maldad, ¿cierto?, por medio de actos concretos, simples, que a lo mejor podríamos decir no es la victoria absoluta, pero son victorias importantes que Dios ha tenido y, ¿cómo se llaman? Y acciones de justicia, ¿cierto?, que han reflejado la justicia de Dios y que Dios no puede, ¿cierto?, dejar impune aquello que es malo. Es decir, Dios no ha dejado la maldad impune, sino que Dios ha actuado con justicia y ha vencido constantemente sobre la maldad en distintas ocasiones y en distintos momentos, ¿sí? Podemos ir, ¿cierto?, y ir a la palabra del Señor, buscar en la historia bíblica, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que Dios derrotó, por ejemplo, a los egipcios cuando el pueblo de Israel estaba siendo abrumado por la maldad de ellos, ¿no? Derrotó a los pueblos que vivían en Canaán, ¿cierto?, y que adoraban a dioses falsos y que realizaban sacrificios y que hacían un montón de cosas que estaban en contra y que eran malvados, ¿sí? Y así, innumerables ocasiones en las cuales Dios actuó en contra de la maldad. Y Dios eliminó la maldad y venció sobre la maldad. Pero hay un momento clave en las escrituras, en todo sentido, ¿no? Ya lo hemos visto cuando hemos estudiado nombres de Dios anteriores, pero es evidente que este es el momento clave de toda la historia de la humanidad, ¿no? Que es finalmente Cristo, la encarnación, Dios hecho hombre. Y puede sonar repetitivo, ¿cierto? Cada vez que hagamos un estudio, cada vez que hablemos de algo, hablemos de Cristo como el centro, como la cúlmine del plan de Dios, pero es que es así.
Cristo es el cúlmine, es la pieza perfecta, es el punto máximo de la obra y del plan de Dios, de la obra y la victoria de Dios sobre la muerte, sobre el pecado. No hay otro momento en la historia de la humanidad más perfecto y más sublime que la encarnación, puesto que allí se concreta de forma evidente y de forma más clara cuál es el plan del Señor, cuál es el plan de Dios con la humanidad y cómo Dios viene y quiere, ¿cierto?, llevar a cabo ese plan. De hecho, cuando nosotros vamos a la historia de Cristo, a la historia de Jesús, nos damos cuenta de que la victoria es una constante en su vida, en muchos aspectos, ¿no? Pero hay un texto clave que a nosotros nos refleja cómo Cristo viene a ser la cúlmine de la victoria de Dios sobre el mal y cómo Cristo viene a ser el último o la más grande obra, más que la última, ¿no? La más grande obra de Dios respecto de esta lucha constante, respecto de esta lucha, ¿cierto?, contra el mal. Vamos a leer, ¿cierto?, Juan capítulo 16, voy a leer desde el versículo 25, ¿no?, para irnos poniendo en contexto hasta el 33. Y dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este texto que he leído, podría haber leído un poco más atrás, ¿no? Pero este texto que he leído, ¿no?, es un texto clave, es un texto importantísimo, porque en este texto Jesús les está dando a conocer muchos aspectos respecto de lo que iba a venir a los discípulos, ¿sí? De hecho, es una seguidilla de sucesos, de cosas que se van contando, ¿no?, desde el capítulo 15 aproximadamente, en donde Jesús les empieza a decir a sus discípulos, primero, que Él va a morir, que la gente lo va a juzgar, que lo va a crucificar, ¿sí? No se los dice de forma literal, pero se los dice para que ellos entiendan que lo que se viene no es fácil y que lo que se viene va a ser duro para ellos. Pero además de eso, les dice a ellos que el mundo los va a aborrecer a ellos, no solo a Él, sino que a ellos. Les da la esperanza del Espíritu Santo. Les dice que la tristeza inicial se va a convertir en gozo. Y les habla de estas cosas, ¿para qué? Para que ellos vayan entendiendo qué es lo que va a venir y qué es lo que va a pasar, ¿no? Qué es lo que va a... qué es lo que... qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Y en los versículos que leímos, Jesús viene a hacer la culmine de esto, diciéndole: todas estas cosas van a pasar tristes, terribles, horribles. Sí les voy a dar esperanza, sí les voy a dar... después de todo este sufrimiento, van a tener momentos de gozo y de alegría tremendos, pero van a sufrir, van a llorar. Yo voy a sufrir, ¿no? Y ustedes van a sufrir por mí. Pero en los versículos siguientes Jesús les dice, les habla sobre las cosas que van a ocurrir y lo que va a pasar, ¿no? Pero además hay un momento clave en esta conversación entre Jesús y los discípulos, donde los discípulos le dicen: ahora entendemos. Luego de haber escuchado todo lo que Jesús les dijo, luego de haber entendido, entre comillas, ¿no?, lo que Jesús les dijo, porque probablemente no entendieron nada,
si no hubieran dicho lo que dijeron. Probablemente no entendieron nada, ¿no? Pero ahora, después de haber escuchado todo, ¿no? Y de haber escuchado todo el discurso de Jesús, él le dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Sí? Es decir, ahora. Pero la respuesta de Jesús es interesante. Porque Jesús no solo conoce la mente, sino que conoce el corazón, conoce nuestras intenciones y nuestra verdadera comprensión de las cosas. Y Jesús, incrédulo, ¿no? En algún aspecto o interrogante hacia sus discípulos, les dice, ¿ahora creen? ¿De verdad ahora creen? ¿De verdad ahora entendieron todo lo que yo les dije? ¿De verdad asimilaron lo que les va a pasar? ¿Asimilaron que yo voy a morir? ¿Asimilaron que a mí me van a crucificar? ¿Asimilaron que ustedes los van a perseguir y que ustedes los van a matar? ¿De verdad lo asimilaron? ¿De verdad entendieron lo que va a pasar? ¿De verdad se dan cuenta de todo lo que va a venir? ¿O solamente están diciendo esto por decirlo? ¿No? Y es aquí donde Jesús le dice, no importa. Básicamente no importa que ahora no crean. No importa que ahora no entiendan. No importa que no comprendan lo que ahora está ocurriendo y lo que ahora va a pasar. Porque la hora ya viene. Y la hora ya está. Y en esta hora van a ser esparcidos, a lo mejor cada uno por su lado, se van a alejar, me van a dejar solo. Eso yo lo sé, no va a cambiar en nada. Que ustedes me digan ahora que creen y que entienden, eso no va a cambiar en nada. Pero la esperanza de Jesús no está en la acción de sus discípulos, sino que está en su propia obra. Porque desde el momento en que Jesús vino a este mundo, sabía que su obra tenía un principio y tenía un fin, y que ese final, que ese objetivo final, era la victoria definitiva sobre el mundo, la victoria absoluta sobre el mundo. Y Jesús vuelve a recalcarle, en el mundo, sí, todo lo que yo les dije les va a pasar, en el mundo van a tener aflicción. Y eso que Jesús les dijo a sus discípulos hace años, no es algo distinto de lo que nos dice a nosotros. En el mundo van a tener aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cristo como el vencedor máximo de Dios sobre la maldad. La victoria máxima de Dios sobre la maldad es la victoria en la cruz. En la cruz, ¿cierto?, está el ejemplo máximo de la victoria, pues en ella el pecado del mundo fue pagado, la maldad fue redimida, la maldad fue derrotada, el mal fue extinguido, el mal se acabó. Y no en un sentido figurado, no en un sentido de que, no, entonces es que se acabó en el ámbito, no sé, en un ámbito de la idea. No, no, no. Hablamos de la derrota literal del mal, del pecado. Cristo venció al pecado, venció la maldad en la cruz de forma definitiva y para siempre. De forma definitiva y para siempre. Quizás para algunos la muerte de Cristo no parezca una victoria. Para los discípulos no fue para nada una victoria. No fue para nada una victoria. De hecho, por eso Cristo sabía que ellos no creían y sabía que ellos no estaban entendiendo lo que Él les estaba diciendo, porque lo que iba a pasar después iba a ser un ejemplo, iba a ser el ejemplo de lo que los discípulos estaban entendiendo de lo que estaba ocurriendo. Los discípulos jamás vieron la cruz como una victoria al comienzo. Lo que vieron ahí fue la derrota de sus expectativas y de sus esperanzas. Vieron todo su mundo, todo lo que habían imaginado y todo lo que habían pensado derrumbarse y caerse como castillos de arena. Eso fue lo que vieron. Ellos vieron a su esperanza, aquella esperanza que habían establecido por 3 años crucificada. Eso es lo que vieron. Por lo tanto, para los discípulos fue una derrota tremenda. Pero Cristo sabía que esto era una victoria. Cristo sabía que más tarde sus discípulos iban a entender y iban a comprender cuál era la victoria de la cruz. ¿Cuál era la victoria de la cruz? ¿No? Redención
y libertad. ¿Sí? En la cruz se consiguió aquello que no se podría haber conseguido de ninguna otra forma: la redención y la libertad de aquellos que estaban oprimidos por el pecado y por la maldad. Por lo tanto, la victoria de la cruz no es una victoria cualquiera, sino que es una victoria absoluta y definitiva del Salvador, del Mesías, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Y sobre la muerte, el ejemplo máximo de esta derrota que sufrió la maldad, de esta derrota sufrida por el pecado, de esta derrota que sufrieron las huestes de las tinieblas, es que no solo hubo una victoria sobre aquello, sino que además la victoria se consolidó con una victoria sobre la muerte. Porque si nosotros recordamos y vamos a la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos dice respecto de la muerte es que la muerte es el pago, es la causa de nuestro pecado. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Es decir, que nosotros morimos a causa del pecado y que por lo tanto, como es un juicio absoluto, nadie que murió va a volver a vivir, porque merece haber muerto y por lo tanto muere a causa de su pecado. Pero acá podemos ver que la derrota del pecado es absoluta. No solo porque el pecado es derrotado en la cruz, sino porque la muerte, que es la paga del pecado, es derrotada. La muerte, que es la paga del pecado, es derrotada. Podemos leer claramente, ¿cierto? En Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Cierto? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo haciéndole esta pregunta retórica, ¿no?, a la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Ese aguijón que ha dañado y que ha marcado a la humanidad a lo largo de la historia como la paga de su pecado. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria, esa victoria absoluta de la cual nadie podía levantarse otra vez? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque Cristo no solo venció el aguijón de la muerte, sino que se levantó de la sepultura y estableció esta victoria absoluta y definitiva. Por lo tanto, Cristo es el vencedor. Cristo es el máximo vencedor. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido al diablo, ha vencido el pecado. Y en Él tenemos redención y vida eterna. ¿Sí? Por lo tanto, la maldad y el pecado ya han sido derrotados por el vencedor. Pero, y nos volvemos a hacer otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué aún hay maldad? ¿Acaso la victoria no fue absoluta? Y en esto debemos ser categóricos. La victoria de la cruz es una victoria absoluta. ¿Sí? Es una victoria absoluta. Es decir, que la obra que realizó Cristo en la cruz es absoluta. No hay opciones, no hay en esta guerra, ¿no? Ya esta guerra está terminada, básicamente. Ya ganó el bando de Dios, podríamos decir, ¿no? Ya ganó Cristo, ya derrotó a sus enemigos. La cruz es la victoria absoluta de Dios sobre sus enemigos. ¿Sí? Toda la obra de Cristo es la victoria absoluta. Su vida, la cruz, su resurrección, todo. Todo es la victoria absoluta que Dios ha tenido sobre la muerte y sobre el pecado y sobre sus enemigos, sobre el diablo, sobre todo. Cristo ya ha vencido. Y esa victoria es absoluta. Ese es un principio que se establece en las Escrituras y que no es discutible, ¿no? Es una victoria absoluta. Ahora, ¿por qué aún hay maldad entonces? ¿Por qué aún vivimos en un mundo malvado, ¿cierto? Donde la gente hace las cosas de acuerdo a sus deseos y a sus pensamientos y vemos que la maldad en el mundo sigue y causa estragos en distintos aspectos, ¿no? ¿Por qué aún hay maldad? Y eso se explica básicamente porque el plan de Dios aún está en curso, ¿no? Y aún hay muchas cosas por hacer. Pero además
porque Dios ha tenido paciencia y misericordia, porque aún hay muchos que necesitan conocer acerca de esta verdad. Y ahí es la labor de la iglesia, de anunciar la verdad de Dios, de anunciar la verdad de Cristo para que muchos más puedan salir y ser liberados de la esclavitud del pecado, por la cual viven y están atribulados. Dios ha tenido paciencia y misericordia. Por eso aún la maldad no desaparece de por completo, porque aún permite Dios que los seres humanos vivan para que puedan acceder a esa misericordia que Él ha tenido. Y es nuestra labor, es nuestra misión anunciar la verdad de Dios. Pero sabemos que que llegará el día del juicio final, ¿no? Y sabemos que ahí vendrá finalmente la derrota, podríamos decir, quizás no absoluta, pero sí definitiva, en el sentido de que se hará evidente de que todas las huestes del mal y de que el pecado y que la muerte y que todo aquello que atribulaba va a ser derrotado. Va a ser finalmente derrotado de una forma definitiva y absoluta, ¿no? Primera de Tesalonicenses, 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Un versículo que nos anuncia algo evidente, que es la venida de Cristo, ¿sí? Aquel Mesías, aquel Salvador, aquel vencedor que derrotó a la muerte, que derrotó al pecado, ¿cierto?, en la cruz, volverá para hacer efectiva esa victoria. No en un sentido de que no sea efectiva, perdón, no sea absoluta, sino que, como vuelvo a repetir, su victoria es absoluta, pero lo que se va a ver efectivo, ¿no?, lo que se va a ver definitivo, es que esa victoria se va a hacer más evidente, ¿sí? Más evidente quizás a nuestros ojos, a los ojos de los demás, ¿no? Se va a ver finalmente la derrota de la muerte, la derrota del pecado y de todo aquello, ¿no? Por lo tanto, Cristo ha de venir. Y ese día, ¿cierto?, es un día anhelado por cada uno de nosotros, porque sabemos que en ese día Dios, ¿cierto?, va a llevar a cabo nuestra redención definitiva, ¿sí? Mateo 24, 29 al 31. Mateo 24, 29 al 31. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El juicio de Dios definitivo, ¿no? Finalmente, el mal erradicado por completo de la faz de la tierra, el mal eliminado, extinguido, ¿no? Dios no tarda en cumplir su promesa, Dios no tarda en hacer que las cosas se hagan, ¿no? En el libro de Apocalipsis, cierto, 1:7 dice que todo ojo va a ver, que todo ojo lo verá. Y además podemos establecer a partir de eso, y tal como leíamos, ¿cierto?, en el libro de Mateo, de que cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga, ¿cierto?, ya no va a venir de la misma forma, sino que esta vez su victoria y su venida va a ser definitiva. Él ya no va a venir en son de misericordia y de paz, sino que va a venir con el juicio de Dios en sus manos, estableciendo la victoria como el gran vencedor, ¿sí? Como el gran vencedor. Apocalipsis, ¿cierto?, lo describe así, como el gran vencedor viniendo con la espada en su mano, dispuesto a derrotar a sus enemigos. El gran vencedor, ¿no? Marcos 13:26. Marcos 13:26. Es importante que usted en su casa, ¿cierto?, pueda ir también
buscando estos versículos bíblicos y dándole lectura, ¿no? Junto conmigo para que vayamos de una forma virtual, ¿no? Yo no lo estoy viendo ni lo estoy escuchando, pero usted sí a mí puede ir interactuando. Marcos 13:26. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Vuelvo a repetir, ¿sí? De una forma totalmente distinta, ya no en un pesebre, ya no como un bebé, ya no de una forma humilde, sino que ahora como el gran vencedor, con gran poder y gloria, ¿sí? Ahora, si queremos tener un cuadro, ¿no?, final del triunfo de Jesús, lo podemos tener en Apocalipsis, y vamos a dar lectura a eso, ¿cierto? Ya estamos básicamente terminando el estudio, dándole término final, ya faltan algunas cositas, pero para que podamos ir entendiendo, ¿no?, a qué nos referimos. Apocalipsis 19, ¿no? Voy a dar lectura del 19, del 11 al 16, para que vayamos teniendo alguna noción. Del 11 al 16 dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es evidente que cuando nosotros leemos esto, ¿no?, vemos a un Jesús totalmente distinto. Vemos a un Jesús, o sea, no distinto en esencia, es el Jesús de siempre, pero no en el contexto y en el sentido en que lo vemos, ¿cierto?, en los evangelios. Vemos acá a un Jesús viniendo ya en una posición distinta, ¿sí? En la posición del vencedor. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? El Verbo de Dios, el Rey de Reyes, todo lo que lo identifica con su naturaleza divina y de poder, ¿cierto?, se ve reflejado en esta imagen, ¿no? Se ve reflejado en esta imagen. Mismo versículo 19, pero el 19 de versículo 19 al 19 hasta el 23. Dice así: y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su gran ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿no? Vemos acá nuevamente, ¿cierto?, la victoria de Cristo definitiva, ¿sí? Un cuadro más de la victoria de Cristo, ¿no? Cristo derrotando finalmente a todos sus enemigos. O sea, esto es un ejemplo de que la victoria de Cristo es definitiva y es absoluta. Es lo que nosotros es algo que ya está hecho. Y básicamente todo lo que nos narra el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, son eventos que nosotros podríamos considerar futuros quizá, o interpretativos de alguna otra forma, pero que nos muestran la victoria absoluta de Cristo, que nos muestran que Cristo ya ha vencido, que Cristo ya venció, y que su muerte y que su victoria es absoluta y definitiva, ¿no? Y me gustaría terminar, ¿cierto?, con otro versículo bíblico, porque nosotros leemos todo este panorama y yo les pregunto cómo deberíamos actuar, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? O sea, deberíamos asustarnos por lo que viene, deberíamos asustarnos por las cosas que vendrán. Hoy día mismo pareciera que esta crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial nos tiene en jaque a todos, ¿no? Y muchos dicen, no, estos son, no,
Sí, y nos empezamos a poner medios apocalípticos, ¿no? Por todas estas cosas que ocurren cuando en realidad ninguno de nosotros sabe, ninguno de nosotros conoce. La Biblia es clara en eso, ¿no? Nadie sabe la hora, ni el día, ni el momento en el cual el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie. Así que el especular y el hacer no nos corresponde. Lo único que debemos hacer es seguir viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, y a eso yo los invito. Pero ante todo esto, lo que menos deberíamos hacer nosotros como cristianos es asustarnos o alarmarnos, sino que centrarnos y concentrarnos. Y sobre todo, confiar plenamente, porque usted y yo somos del grupo vencedor. Y eso debemos tenerlo claro. Cristo es vencedor, y porque Él venció, nosotros también vencimos. De hecho, y quiero terminar con este texto de la palabra del Señor, Romanos 8, ¿cierto? Romanos capítulo 8. Yo sé que es un texto más que conocido, más que leído un montón de veces, ¿no? Pero me importa que lo leamos por última vez para que recordemos esto, ¿no? Romanos 8. No voy a leer todo lo que dice Romanos 8 porque es muy largo, ¿no? Y para no extendernos, pero sí el versículo 37, ¿sí? Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Básicamente, ¿no? Por medio de él, por medio del vencedor, nosotros somos más que vencedores. Y eso debe ser algo que nos dé gozo y alegría y nos mantenga tranquilos y serenos, ¿cierto? Ante cualquier cosa, ante cualquier situación, sabiendo que cuando el día venga, nosotros somos del grupo vencedor. Nosotros estamos en el lado correcto, porque hemos creído y hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Hemos reconocido y hemos visto en su cruz nuestra victoria. Hemos visto en su sacrificio nuestra esperanza. Y hemos sido redimidos por él. Básicamente, hermanos, debemos recordar esto todos los días y no olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él es el vencedor y porque su victoria también es nuestra. Les voy a invitar que oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque sin duda alguna tú todo lo que haces es bueno. Nos maravillas, Señor, con tu grandeza. Señor, ante la incertidumbre que vivimos hoy día, haznos recordar, Señor, de que tú has vencido al mundo, has vencido al pecado, has vencido todo, Señor, que tu victoria es absoluta, que es cierto que un día vendrás y harás, Señor, todo lo que tengas que hacer, caerá el juicio sobre este mundo, Señor, pero nosotros no debemos preocuparnos ni debemos alarmarnos, Señor, sino que entender y recordar de que tú has vencido, Señor, y que porque tú eres vencedor, nosotros también hemos vencido. Debemos tranquilizar, Señor, nuestras mentes y recordar lo importante y lo esencial que eres tú, Señor. Acercarnos a ti en medio de todo este momento. No olvidarnos, Señor, de que muchos necesitan todavía escuchar de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, de que tú has tenido paciencia, Señor, y de que tu misericordia y tu paciencia es la que hace que todavía, Señor amado, este mundo siga en pie. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermano, este ha sido el estudio. Espero que cada uno de nosotros pueda ser edificado y bendecido por la palabra del Señor. Y espero también, ¿cierto?, que muchos puedan oírlo. Voy a enviarle ambas cosas, ¿cierto?, a nuestro pastor para que pueda compartirlo, ¿cierto?, en el grupo de WhatsApp y, y podamos, ¿cierto?, edificarnos en la palabra del Señor. Muchos saludos a cada uno de ustedes y bendiciones.